Hola, hola, bienvenidos a otra sesión de TikTok. Mañana es un día festivo donde vamos a disfrutar en compañía de nuestros seres queridos del descanso tan merecido que los festivos nos regalan. Así que, como mañana va a ser un día festivo, hemos intercambiado los bloques para que el día de hoy puedan realizar la rutina de pensamiento. Ya estamos cerrando el semestre, ya estamos en la recta final y es súper importante que ellos puedan concluir estas etapas cognitivas antes que los juegos recreativos, que son súper importantes también. Entonces, el lunes de la semana que viene tendremos como una actividad especial, un estilo gincana de padres, de padres e hijos. Entonces será un momento para compartir muy bonito, y hoy vamos a encargarnos específicamente de nuestra última rutina de pensamiento del semestre. Ha sido un semestre enriquecedor, donde nuestros chiquitos han aprendido muchísimo, y eso es básicamente porque ustedes han sido unos excelentes guías, unos excelentes tutores. Vamos a comenzar, sin más dilación, a nuestra rutina de pensamiento del día de hoy, que se llama así: palabra, idea, palabra, frase, idea, o palabra, idea, frase. En realidad, el orden del factor no es relevante en este momento. Entonces, vamos a tener una hojita con 3 o 4 cuadritos. Yo ya debo haberles enviado a ustedes el modelo de hoja que pueden imprimir y agregar el que a mí me gusta para esta edad, que es dibujo, ¿ok? Entonces, si lo imprimieron, entonces van a tener solamente palabra, idea y frase, y les va a faltar el de dibujo, pero no importa, porque el dibujo lo pueden hacer en la parte de atrás de la hoja, lo pueden hacer en el espacio que queda debajo del formato, es independiente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a doblar acá para poder aquí. Muy bien, ahora sí, para que me quepa aquí completa la imagen de nuestra rutina de pensamiento del día de hoy. Va a tener 4 pasos para hacer. ¿Cuáles van a ser esos 4 pasos? El primero va a ser escoger una lectura. Yo les recomiendo que escojan una sobre la tierra. La semana pasada trabajamos el agua con la rutina de pensamiento y después con la actividad. Esta semana también tenía planeado trabajar sobre la tierra, el cuidado y la contaminación de la tierra, pero no había calculado que teníamos un festivo. Entonces yo por eso decidí la rutina de pensamiento de mañana, plantearla hoy. Pueden hacerla hoy o pueden hacerla mañana, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el jueves vamos a tener una actividad sobre la tierra, donde vamos a ver diferentes tipos de suelo, etcétera. Y es súper bonito que previamente ellos hayan hecho una rutina de pensamiento que los sensibilice, aparte de enrutar su pensamiento, como ya sabemos lo que hace la rutina, que es llevar el pensamiento de manera lineal, ascendente, que es a mover lo que es la sinapsis para que ellos vayan teniendo pensamientos más complejos, que es agregar palabras y términos y significados y semántica de las palabras dentro de su disco duro, de su banco de palabras que está en el disco duro, en su disco duro, en su cabecita, donde ellos lo guardan. Entonces, ya todas las bondades de la rutina de pensamiento que sabemos también nos ayuda a adentrarnos en el tema, nos ayuda a tener una primera visión sobre los diferentes temas. Este sería el último tema que vamos a ver sobre ciencias naturales, y va a ser agua la semana pasada. Esta semana va a ser sobre la tierra. Entonces, yo les recomiendo que sea una lectura sobre la tierra, cuidado del planeta Tierra, contaminación, si tienen un cuento. Si no tienen un cuento, nosotros leímos en el mes de los animales un cuento sobre un oso frontino que salva de las máquinas erosivas, salva al páramo. Entonces, si ustedes en casita no tienen ningún cuento de la tierra, pueden optar por
recapitular en los videos que hemos tenido o pedírmelo y yo se los paso de nuevo el link para que ustedes escuchen de nuevo y observen el cuento del oso frontino que salva el páramo. Eso sería un excelente cuento para comenzar. Entonces, paso número 1, escoger un cuento y leerlo. ¿Cuántas veces voy a leerlo? Voy a leerlo bastante. Vamos a hacer una primera lectura introductoria para que ellos se familiaricen con el tema. Entonces va a estar aquí, vamos a leer por acá. Luego, cuando le pidamos una palabra, lo primero va a ser palabra. ¿Qué palabra capturó más tu atención? ¿Con qué palabra de ese texto ellos se sintieron identificados? ¿Qué palabra causó, les llamó la atención? ¿Qué palabra no conocen dentro del texto? Y si no conocen alguna palabra, entonces van a anotar esa palabra aquí y van a buscar el significado de esa palabra para que ellos puedan comprender todo el texto o simplemente cuál le gustó. Luego van a volverlo a leer para pedirles una idea. ¿Qué idea qué idea resulta significativa para ti? ¿Cuál es la idea más significativa del cuento? ¿Cuál creen ustedes, chiquitos, cuál crees tú que fue esa idea principal del cuento? ¿Qué crees tú que quisieron decir? Una idea que tú rescates de ese cuento, ¿ok? Y luego, frase. ¿Qué frase te ayuda a entender más el cuento? ¿Cuál es la frase que te hizo entender más el cuento? Pero para saber si entendieron el cuento, para poder llegar aquí, tienen que haber pasado por la idea, y esa idea es la que les va a hacer a ustedes como padres saber si entendieron el cuento. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un cuento sobre un hada que salva a unos niños en el bosque, si a mí, por ejemplo, la idea principal del cuento es que el hada salva a los niños y los lleva a un lugar seguro, y mi chiquito me dice que la idea que le surgió fue qué bonitas las alas del hada, por ejemplo. Entonces ella está entendiendo, está rescatando solamente el contexto externo del cuento. Entonces allí viene la parte del conversatorio, conversar sobre cuál era el verdadero propósito del hada. ¿Sería mostrarle a los niños la belleza de sus alas o sería rescatarlos del malvado? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir midiendo cuál es la capacidad de atención que nuestros chiquitos tienen cuando les leemos un cuento. Vamos a preguntarle cuáles son los personajes principales, qué hacían los personajes dentro de la historia. Vamos a hacer un poco de comprensión lectora y todas esas ideas que ellos tengan del cuento vamos a irlas anotando acá. Una vez que ya sabemos que comprendió la idea principal del cuento, entonces nosotros vamos a preguntarle ahora sí qué frase del cuento fue la que te hizo entender. Y si no fue una frase del cuento, sino entendió el cuento a raíz de nuestra historia, de lo que nosotros estamos tratando de encajar en ellos para que puedan entender, entonces qué frase de las que yo te dije te hizo entender. Ustedes tienen que darse cuenta en el momento en el que el niño dice, ya entendí. Si en el caso en que no hayan entendido la primera vez que se leyó el cuento. Recuerden que estamos trabajando con niños muy pequeñitos y hay que leer varias veces, y lo que estamos buscando es eso, la capacidad y la comprensión lectora. ¿Cómo se mide la capacidad de comprender una lectura en un niño pequeño? Haciéndole preguntas sobre la lectura y que ellos puedan contestar de manera acertada. Si no contestan de manera acertada, para eso están las rutinas de pensamiento basadas en cuentos. Esta va a estar basada en un cuento sobre la Tierra. Están hechas para que ellos vayan teniendo esa sinapsis y dándole sentido a su pensamiento, que no se quede solamente en la forma del cuento, sino que profundice hacia el fondo del cuento, porque cuando profundizamos hacia el fondo de los cuentos, vamos también a ir profundizando nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento lógico y nuestra capacidad de comprensión, ¿ok? Y ahí vamos aumentando, depende de la edad. Entonces, 1,
buscar un cuento. 2, preguntarle qué palabra le llamó la atención. 3, saber si llevarlos a la idea principal, a la idea del cuento. ¿Cuál es la idea principal del cuento? 4, frase. ¿Qué frase los hizo entender? ¿Qué frase los llevó verdaderamente al entendimiento del cuento? Y 5, esta vez a modo de, para concretar verdaderamente el conocimiento, súper importante que hagan un dibujo expresando lo que entendieron, ¿ok? Entonces aquí es donde verdaderamente vamos a saber, vamos a cerrar ese proceso cognitivo que se abre con la lectura, se hace acompañamiento con la lectura y que se cierra con un dibujo, porque es la manera gráfica como tienen ellos para demostrar que saben quiénes son los personajes principales y qué era lo que estaban haciendo. Si mi hijo todavía está en pregrafía, es decir, que todavía no hace dibujos concretos, no hace un oso o una cara, siempre que ellos terminen de dibujar, les vamos a preguntar y nosotros vamos a anotar al lado del dibujo qué es lo que está pasando en ese dibujo. No importa que sean garabatos, pero qué es lo que está pasando en ese garabato, ¿ok? Entonces, gracias por estar acá. Estoy siempre pendiente de sus preguntas, de sus dudas y espero sus mensajes para poder ir respondiendo dudas y preguntas, y también espero sus videos o simplemente una notita de voz sobre cómo les fue con esta rutina de pensamiento y sí, una fotito del dibujo que realizaron. Nos vemos en la próxima sesión de TIC.